Bien, buenas tardes. Vamos a ver el tema de manejo de shock y fluidoterapia. En realidad el tema es extenso y a la vez conciso. Siguiente. Los objetivos son concretos. Es uno, familiarizarnos con la definición, tipo y mecanismo de shock. ¿Y por qué digo familiarizarnos? Porque vamos a ver que el diagnóstico del shock es netamente clínico en un primer momento. Y es muy importante que ustedes sepan definir qué paciente potencialmente se va a chocar, porque ese paciente potencialmente se va a morir. Entonces, si ustedes al final no llegan a tener un concepto claro de qué paciente está en riesgo, el paciente se va a morir, así de simple, así de sencillo. Entonces tienen que saber primero que el diagnóstico es importante desde un punto de vista clínico, y para eso tienen que conocer la definición del shock. Luego vamos a ver que los tipos y el mecanismo tienen una importancia muy extrema en lo que es el tratamiento, ¿no? Para ver qué medida vamos a hacer, qué cosa vamos a tratar al paciente. Luego vamos a aprender a emplear algunas herramientas diagnósticas. ¿Por qué les digo aprender a emplear? Porque hay revisiones, datos extensos sobre cómo manejar el shock, pero en realidad muchas cosas quedan a criterio del médico. El paciente es un individuo, solamente hay una persona como ese paciente en todo el universo, y el tratamiento va a ser, si bien es cierto, siguiendo normas y protocolos internacionales, va a ser orientado a ese paciente en particular. Entonces, al margen de que tengan algunos conceptos claves en esta charla, cuando ustedes sean internos, luego residentes y finalmente asistentes, recién van a poder ustedes saber qué cosa es manejar un paciente chocado. El estrés, las decisiones rápidas que uno tiene que tomar, y finalmente cómo el paciente puede fallecer si es que demoramos en actuar. Y finalmente revisar la bibliografía disponible acerca del manejo del shock. Hay datos que van cambiando año con año, hay conceptos que de repente de 5 años eran verdad y hoy ya no lo son. Entonces vamos a revisar algunos metaanálisis que nos orientan sobre qué cosa es lo que en la actualidad tiene evidencia científica. Vamos a ver primero la definición, ¿no? Es un estado caracterizado por una hipoxia celular o tisular, ¿no? Aquí hay dos conceptos claros. Uno, que hay una hipoxia en las células. Entonces, el shock no es un daño multiorgánico, no es una enfermedad, sino es una cosa, es una patología que ataca a una célula y que le genera una serie de cambios. ¿Qué es lo que genera esos cambios? La hipoxia. Además de esto, ¿no?, vamos a tener otro elemento, que esta hipoxia se debe a una reducción en la perfusión tisular. Hay dos conceptos. Siguiente. Otro concepto, ya en un consenso ya de hace 2 años, es que el shock es una condición que pone en riesgo la vida, y que esa condición que pone en riesgo la vida está asociada a una falla circulatoria generalizada, y además de eso tenemos un uso inapropiado de oxígeno por las células. Entonces, cualquiera sea la definición actual de shock que uno quiera tomar, van a haber dos conceptos importantes. Uno es una alteración en la circulación y en los mecanismos que regulan la perfusión tisular. Y el segundo concepto es una hipoxia tisular, que va a hacer que las células pierdan su función y que finalmente se necrosen o se destruyan. Entonces, vemos que el shock es un problema a nivel celular y que tiene mucho que ver con el metabolismo aerobio celular. Por lo tanto, si yo tengo este concepto, puedo también intuir o inferir que el paciente pasa por etapas, pasa por momentos. Entonces, si yo tengo un paciente que está iniciando el problema, yo con el tratamiento que le voy a dar lo puedo sacar de ese estado y el paciente se puede recuperar. Pero en cambio, si es que demoro, los mecanismos asociados a la hipoxia tisular y finalmente a la muerte celular van a hacer que el cuadro sea irreversible, y haga lo que haga, lo maneja donde lo maneja, aquí en Estados Unidos, donde sea, igual se va a morir. Entonces es importante que el paciente tenga un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, porque si pasa una línea, el paciente ya no se va a recuperar, haga lo que haga. Esto, en pocas palabras, genera un desbalance entre el consumo y el aporte de oxígeno, ¿no? Y, como ya mencionamos, los cambios son a nivel celular. La perfusión tisular está determinada por dos factores, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, y estos a su vez por otros factores. Entonces, cualquier tipo de alteración, evento fisiopatológico que ocasione una disminución del gasto cardíaco o una disminución de la resistencia vascular periférica va a poner al paciente en una situación de probable shock. Por ejemplo, no tengo una deshidratación, tengo de repente 20 cámaras diarreicas al día, me deshidrato.
¿no? Baja el volumen intravascular, ¿no? Baja la volemia y por lo tanto bajará lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Teniendo en cuenta que está determinado por la precarga, la postcarga y el entropismo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una falla de bomba, también bajará el gasto cardíaco. Si tengo un paciente que de repente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, una sepsis, entonces habrá una vasodilatación periférica y eso disminuirá la resistencia vascular periférica. Entonces, cualquier evento puede potencialmente llevar al paciente a un shock. Vamos a ver después que hay varios tipos, ¿no? 4 en particular, y también vamos a ver que los tipos no son puros, sino que a lo largo del tiempo se van a ir superponiendo diferentes problemas asociados a esos conceptos. Esto de aquí solamente para que recuerden los factores que determinan, ¿no? La función cardíaca y la hemodinámica, ¿no? Precarga, postcarga, conductividad, ¿no? Las cuales va a determinar lo que es el volumen latido o volumen de inyección sistólico, que multiplicado por la frecuencia cardíaca, tenemos lo que es el gasto cardíaco, y si a eso lo relacionamos con la resistencia vascular periférica, tenemos la presión arterial. Este cuadrito no debe ser conceptualizado como matemáticas, ¿no? 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, no, sino que es una asociación, una relación. ¿Qué significa? Que mi cuerpo, hasta donde que pueda, va a tratar de compensar estos factores. Entonces, si disminuye mi volumen de eyección sistólico, mi corazón se da cuenta que hay un menor gasto cardíaco. Y para mejorar, para compensar ese problema, ¿qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y así sucesivamente va a hacer varias cositas. ¿Para qué? Para tratar de mantener el equilibrio y se mantenga una buena perfusión tisular. ¿Qué significa? Que los pacientes, hasta un determinado punto, van a poder responder a las diferentes noxias. Después de eso, el paciente no va a salir. Y ahí viene otro concepto importante: la presión arterial. Cuando uno dice shock, siempre uno piensa paciente hipotenso. Paciente chocado, paciente hipotenso. Y está bien, eso es lo característico, pero no es indispensable. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, hay mecanismos que van a regular esta presión. Y muchos de ellos evitan que el paciente en las primeras etapas esté realmente hipotenso. Y a veces cuando ya decimos tiene 90 con 50, tiene una PAM de 55, no orina, ya es demasiado tarde. Entonces es importante ver que estos mecanismos van a compensar los problemas hasta un determinado momento de la enfermedad. En el shock puede estar definido el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica o ambos. Y a veces uno de esos factores puede elevarse transitoriamente en un intento por compensar al otro. Ejemplo, shock séptico. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el shock séptico? Tenemos un paciente que tiene una vasodilatación periférica. ¿Y qué hace su organismo para compensar eso? Genera una frecuencia cardíaca mayor, taquicardia. Está taquicárdico, está medio pletórico y luego de ahí comienza a chocarse. Entonces, el paciente además puede tratar de compensar esos problemas y puede generar otros más. Por ejemplo, si tengo un paciente que está chocado por un shock séptico, a la larga esa hipoperfusión tisular lo que va a hacer es producir en su miocardio una lesión miocárdica difusa asociada a la hipotensión. Y entonces ese paciente pasa de ser un paciente con un shock séptico puro a ser un paciente ya con otros mecanismos que se van agregando. Entonces los pacientes tienen un camino. Si bien es cierto, vamos a ver que hay choque hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo, en el tiempo todo comienza a caer. Todos los mecanismos compensatorios comienzan a caerse y el paciente llega a un punto de no retorno. Entonces es importante tener en cuenta eso. El paciente hasta un punto compensa y luego haga lo que haga el paciente no va a responder. ¿Bien? Como mencionamos antes, solamente se tomaban en cuenta algunos factores, que eran la presión arterial, la presión venosa central y el flujo urinario. Sin embargo, ya hace más de 15 años se agregó un nuevo elemento de juicio, que es valoración de la función celular. En ese momento, esto de acá se llamó el objetivo temprano en sepsis, el Erdigol, es del año 2001. Y aquí en este Erdigol vemos aquí que agregan un parámetro, que es la valoración de la saturación venosa de oxígeno. Esto ya evalúa la función celular del paciente. ¿En qué se diferencia esto de esto? En que aquí solamente miraba patrones
externos, pero aquí ya veo función celular. Y ese fue el inicio para que con el tiempo se genere una nueva tendencia, que es la valoración funcional de la célula en el shock. Como les digo, esta es parte de la historia, pero también nos dio un esquema bien bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé que hay factores que están involucrados en producir este shock, yo trabajo cada factor en un orden consecutivo. Entonces tengo un paciente, eso es válido para un paciente con shock séptico. El estudio fue hecho en ese tipo de pacientes, por cierto. Entonces acá tenemos un paciente y en el cual lo primero que hago es darle volumen. Vamos a ver después por qué todos los pacientes que tienen shock a la larga tienen una disminución de volumen intravascular. Entonces en ese momento no se sabía ciencia cierta, pero a todos le colocaban volumen y tenían como parámetro la PVC. Una vez que el paciente recibía volumen, esa vez todavía había dudas si era cristaloide o coloide, eso lo vamos a ver después, y se alcanzaba el objetivo, se valoraba cómo estaban los valores de presión, ¿no?, de saturación venosa de oxígeno. Si el paciente no alcanzaba los objetivos luego de haberlo hidratado, entonces el problema ya no era la volemia, el problema era que su resistencia vascular periférica estaba mal. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se le colocaba agentes vasoactivos, específicamente vasopresores, noradrenalina, dopamina. Y si el paciente mejoraba con eso, se acabó, salió y todos contentos. Si no mejoraba con eso, entonces el problema ya no era simplemente la volemia, ni tampoco era la presión, la resistencia vascular periférica, sino que había algo más. Y podían ser los glóbulos rojos que llevaban el oxígeno, que estaban disminuidos, o en todo caso podía ser una falla de la bomba, ¿no? Y se usaban agentes inotrópicos. Entonces, este esquema de aquí sirvió para eso, para darnos un orden, para decirnos que primero en un paciente que tiene un shock tienes que ver el volumen, porque de hecho va a estar disminuido. Lo siguiente es, si el paciente no mejoró con volumen, tienes que determinar rápidamente si ese paciente va a recibir agentes vasoactivos. Y luego tienes que valorar otros elementos como están acá. Esto dio origen a toda una serie de estudios y documentos. Entonces, hasta ese momento quedan claras dos cosas, ¿no? Uno, que el diagnóstico es clínico, que el daño inicial es reversible y que el diagnóstico rápido y el tratamiento oportuno van a hacer que el paciente tenga una mejor sobrevida y menor mortalidad. Y esta es la secuencia de las que le hablé: muerte celular, daño de órgano, falla multiorgánica y muerte. Cuando estamos en muerte celular y parcialmente llegando a lo que es daño de órgano, el paciente puede ser rescatado. Lo diagnosticamos, lo tratamos y tiene chance de salir. Si llega a falla multiorgánica, su pronóstico baja dramáticamente. Y después de esto, pase lo que pase, se va a morir. Entonces, lo primero es enfrentarnos al paciente y determinar que tiene un shock. Luego, aparte de eso, lo que tengo que hacer es saber qué tipo de shock puede tener mi paciente. Y para eso es la historia clínica y revisar al paciente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al evento fisiopatológico más importante, lo puedo dividir en 4 categorías: hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstructivo. Y como ya les mencioné, después de un tiempo, ya el problema es mixto, tiene de varios tipos, no de uno solo en particular. Hablando desde un punto de vista estadístico, de proporciones, ¿no?, prevalencias, el shock distributivo es el más frecuente. Y dentro del shock distributivo, el shock séptico es el más, ¿no?, el más frecuente de todos los tipos de shock. Acá tenemos unos gráficos, ¿no?, en los cuales nos dicen puntualmente qué es lo que falla en cada uno de estos tipos de shock, ¿no? Y esto hay que interpretarlo como la falla o la alteración más importante, pero no la única. Entonces, característicamente, en el shock distributivo tenemos una vasodilatación, ¿no?, periférica, lo que genera una disminución en la resistencia vascular periférica. En el paciente con shock hipovolémico, una pérdida de plasma o de volumen sanguíneo, ¿no?, lo que genera, ¿no?, también una disminución en la presión arterial. En el shock cardiogénico, una falla ventricular, una falla de bomba, y en el shock obstructivo tenemos una obstrucción en la salida o en la capacidad para que se pueda contraer el ventrículo, ¿no?, taponamiento cardíaco, o también tenemos el tromboembolismo pulmonar masivo.
Son los 4 tipos de shock que tenemos. Ya mencionamos que de todos, el más frecuente es el shock distributivo, ¿no? Entonces acá tenemos algunos parámetros que nos van a ayudar a determinar qué tipo de paciente estamos manejando. Como les repito, lo más importante es la clínica. Tienes al paciente, le vas a revisar, le vas a preguntar a él o a su familiar, ¿no?, por qué vino, qué le pasó. Y lo segundo, determinar algunas constantes hemodinámicas. Pero esto es ya una evaluación posterior. Lo primero es la evaluación clínica. Cuando hablamos de evaluación posterior, nos referimos específicamente a valorar esto. Y esto, lo que se recomienda actualmente, es valorarlo a través de una ecocardiografía. Y acá vamos a ver que en el shock distributivo, ¿no?, es el único de todos ellos que tiene disminución de la resistencia vascular periférica. Y todos los demás están elevados. En el resto, ¿no?, ven acá dice temprano, tardío. ¿Por qué? Porque evoluciona. Si bien es cierto, en un primer momento, en un shock hipovolémico, ¿no?, se mantiene casi normal la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco, con el tiempo disminuye, que es la característica. En el shock cardiogénico disminuye la función de bomba del corazón, aumenta la precarga y también aumenta la resistencia vascular periférica. Y luego vemos también en el obstructivo que hay variaciones. Entonces, en la actualidad, que yo le coloco al paciente un catéter nodo central para decir, le falta volumen, es relativo. El catéter sí me va a ayudar, pero eso no me va a determinar qué tipo de paciente estoy enfrentando. Porque un CVC no me mide función de bomba, un CVC no me mide postcarga, un CVC con las justas me mide presión noda central. Y ni siquiera está acá considerado como parámetro hemodinámico, porque es expresión de arteria pulmonar. Luego se mide con un Swan-Ganz. Entonces, a veces pensamos, hay que colocarle esto sí o sí para hacer tal cosa. No. En el caso del paciente chocado, la primera evaluación es clínica y la segunda es con pruebas complementarias. Y esa prueba, la más rentable, sería una ecocardiografía para valorar esas variables hemodinámicas. Como ya mencionamos, dentro de los tipos, el más común va a ser el distributivo, 66%. Del distributivo lo vamos a dividir en 2 categorías, el séptico y el no séptico. El shock distributivo séptico corresponde al 62% y el no séptico engloba lo que es la anafilaxia, respuesta inflamatoria sistémica, crisis adicional, coma mixedematoso, shock neurogénico. Polémico, 2 categorías, hemorrágico, no hemorrágico, hemorragias, HDA, traumatismos, ¿no?, pérdida de fluidos, deshidratación, gran esquemado, tercer espacio. Algo importante, en un paciente politraumatizado, esa estadística de que el shock séptico es el más prevalente cambia. En el paciente politraumatizado, la principal causa de shock va a ser hipovolemia. Y cardiogénico, ¿no?, dividiendo siempre por categorías, ¿no?, cardiomiopatías, arritmias y anormalidades mecánicas. En las cardiomiopatías, el infarto o el miocardio extenso es una de las patologías que puede darte un shock así, en un ratito. Eso depende. Entonces, siempre que tenemos un paciente con un shock súbito y que tenga algunos factores de riesgo, siempre hay que pensar en esto, que a veces pasa desapercibido. Llega a la emergencia chocado, no se sabe por qué, y el EKG lo toman a la media hora. No. Si tenemos un paciente en los cuales no hay historia de pérdida de volumen, no hay historia de sangrado, no hay historia de sepsis, y tiene una hipotensión súbita y tiene algunos factores de riesgo, basta que sea diabético, hipertenso, sedentario, que tenga dislipidemia o fumador, hay que pensar en esto. Eso es importante. Y luego también tenemos las arritmias, tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias. Y dentro de las taquiarritmias tenemos las atriales y las ventriculares. Y potencialmente estas también pueden dar un shock cardiogénico. Otro concepto importante: si ustedes tienen un paciente con una arritmia cardíaca en la emergencia, ese paciente se convierte en una verdadera emergencia cuando el paciente desarrolla hipotensión. Si ustedes alguna vez en su vida ven un paciente que tiene una arritmia cardíaca, taquicardia proceso ventricular, fibrilación auricular, cualquier cosa, y ese paciente arrítmico hace hipotensión, ese paciente está mal. Ese paciente está haciendo un shock cardiogénico asociado a la arritmia y ese paciente tiene prioridad. Siempre recuerden valorar estado hemodinámico en un paciente con arritmia cardíaca. Y las anormalidades mecánicas debido a valvulopatías, mixomas o rupturas de cuerdas sanguíneas.
Y el obstructivo por taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión, TED masivo e hipertensión pulmonar severa. Acá tenemos la tabla original, ¿no? Y en la parte séptica vemos que en realidad las bacterias ocupan el lugar más importante, pero también los virus, los hongos y los parásitos podrían causar un shock. Es raro, pero podría ocurrir, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien, entonces una vez que yo tengo el paciente, tengo el concepto, ¿no? Ya sé más o menos cómo se origina el shock, qué es lo que le pasa a cada paciente, debo saber que hay 3 etapas bien definidas en el shock. Una que le llaman pre-shock, así la han puesto, ¿no? Taquicardia, taquipnia y vasoconstricción periférica son las características de estos pacientes. En estos pacientes todavía no va a haber hipotensión. Estos pacientes tienen todavía los mecanismos compensadores y por eso tienen taquicardia, tienen vasoconstricción periférica, para tratar de mejorar la volemia y el retorno venoso. Esos pacientes son los que tenemos que rescatar. Y eso ya depende de nuestra experiencia, depende de nuestro manejo, de cómo identificar cuál tiene más o menos factor de riesgo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si no llegamos a este punto, al shock clásico definido. ¿Ya? Paciente con oliguria, paciente no orina, ¿no? Paciente hipotenso, disneico, polipneico por su ausencia metabólica, diaforético. Y para que lleguemos a este punto, de lo que ya es grosero, de lo que es evidente, tiene que haber una pérdida de más o menos el 30% de volumen sanguíneo, el gasto cardíaco debe estar casi a la mitad y debe haber una respuesta pues inflamatoria muy importante. Este es el paciente que a veces uno maneja en la visita, digamos, ¿no? Llega uno temprano, 8 de la mañana contento y de pronto algún paciente se pregunta, ¿no? ¿Algún paciente está mal? Todos están bien, excelente, eso brilla cada día más, ¿no? Llegas a la cama 54 y de pronto el señor está hipotenso, ves, está con un flujo urinado disminuido y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no está hipotenso. No queremos eso, porque ese paciente se va a morir. Ese paciente ya no tiene de repente mucho que hacer. Entonces es importante determinar los pacientes que están en riesgo, saber cuáles de los pacientes potencialmente pueden ir al shock y actuar rápido. Esto de aquí es ya algo grosero. Es algo que si bien es cierto es tradicional, pero es algo donde son cuadros clínicos que cualquiera lo puede ver. O sea, yo no me imagino una persona que estudie 7, 10 años para que siga con ese mismo concepto que aprendí en semiología, ¿no? O sea, va a ser tu especialidad, su especialidad para dejar un paciente en shock así, ¿no? Con esto. No, pues. Entonces tú tienes que poder ser precavido, tienes que analizar a tu paciente y saber cuál potencialmente está en riesgo. Y esto de acá ya es lo trágico, ¿no? Disfunción orgánica, lo cual es irreversible. Llegamos a este paciente, de repente con mucho esfuerzo tratamos de sacarlo, le pedimos pruebas, le pedimos perfil hepático, uracatinina, AGA, y vemos el hemograma también, ¿no? Hemograma, plaquetopenia severa, ¿no? Perfil de coagulación, fibrinógeno en 80, ¿no? Leucocitos, 3.000 leucocitos, creatinina en 4, creatinina en 4, digamos, ¿no? TGO, TGP, 500. ¿Ya qué hacemos? Nada, pues. Ese paciente difícilmente va a salir. Tiene falla hematológica, tiene falla renal, tiene falla de varios órganos. Llegó a ese punto y simplemente ese paciente ya no va a retornar. De repente, pues hará milagros, pero es poco probable. Entonces, queremos que el paciente sea tratado aquí, diagnosticado, reconocido y tratado en esta parte. A lo mucho aquí, pero no en esta parte, porque ahí no hay nada que se pueda hacer. Este cuadrito es de una revisión de shock y todavía mantiene esto, ¿no? Paciente con hipotensión arterial, que hemos mencionado que eso puede o no puede estar presente. Pero ¿para qué nos sirve esto? Hay pacientes que a pesar de tener presiones límite están normales, viven tranquilos, porque esa es su presión. Entonces acá por eso te dice, si el paciente es hipotenso, tienes que buscar signos de hipoperfusión. Si no tiene signos de hipoperfusión, esa es su presión del paciente, es una hipotensión crónica, habría que evaluar otro tipo de parámetros. Pero si tiene signos de hipoperfusión, entonces ya uno habla de un shock. ¿Cuáles son esos signos? Vamos a ver también después. Clásicamente, alteración del estado neurológico, piel,
piel marmórea, ¿no? Y falla renal o liguria. Y además de eso, taquicardia como mecanismo compensador y, al haber una disminución en la perfusión y en la entrega de oxígeno y utilización, elevación del lactato. Estos signos clínicos y algunos laboratoriales de hipoperfusión tisular me van a hablar de ya un shock circulatorio, así ya definido, con todas sus letras. Y después de eso debo estimar ¿qué cosa? El gasto cardíaco, o en su defecto, la saturación venosa de oxígeno. Y determino, si estimo el gasto cardíaco y este gasto cardíaco está normal o incrementado, estamos hablando de un shock distributivo, ¿no? Si veo que está disminuido la presión venosa central, ¿no? Alto o bajo, y con eso determino, ¿no? Si está elevado, ¿no? Taponamiento cardíaco, ¿no? Si está elevado también puede ser falla de bomba, y si está disminuido la presión venosa central, hablaría de un shock hipovolémico. Entonces para eso me ayuda esto, la evaluación ecocardiográfica del paciente. Pero si yo tengo un paciente que ha estado con neumonía, que de repente hace 2 días comenzó con un balance hídrico positivo de a poquitos, su flujo urinario era de más o menos 0.55 el día de ayer, y hoy día comienza orinando 0.4 cc por kilo por hora, está un poco desorientado, y de repente ese paciente está ya con taquicardia y con alteración del nivel sensorio, ¿qué voy a pensar? ¿Qué sería lo más probable? Que es un shock distributivo séptico. Entonces el cuadro clínico me va a decir, es esto, independientemente de la evaluación cardíaca. ¿Ya? Algunos pacientes sí vamos a requerir esto, casos muy complejos, pero la mayoría están definidos desde la historia clínica y la evaluación del paciente. Clásicamente la hipotensión. ¿Cómo se define la hipotensión? Presión arterial sistólica menor de 90, caída de 40 milímetros de mercurio en el basal de la sistólica, es un signo cardinal pero tardío, o una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Ya saben que la presión arterial media es la presión que mejor grafica la perfusión tisular, ¿no? Y que se calcula multiplicando 2 veces la diastólica más una sistólica entre 3. Y que debemos hacer eso en todos nuestros pacientes críticos o potencialmente críticos. Siempre hay que calcularle esa presión arterial media. Sin embargo, su presencia no es indispensable para el diagnóstico de shock, ¿no? Esta es una revisión del 2014, en la cual explican lo que hemos hablado hasta el momento. Que el paciente puede no tener la hipotensión, pero puede tener lactato elevado, taquicardia y otra serie de elementos como la oliguria, que te van a decir que realmente se está chocando, aunque su presión esté en rangos normales. Entonces, si bien es cierto, esto es lo característico, es tardío. Y en la actualidad, su presencia no es indispensable para decir que está chocado, sino los signos de hipoperfusión tisular y los daños de otros órganos. Siguiente. Algo ya más conocido, la oliguria, ¿no? Menos de 0.5 cc por kilo por hora. Y es importante acostumbrarnos a calcular las cosas, ¿no? En este caso el flujo urinario, ¿no? Por kilo y por hora. ¿Por qué? A veces tenemos el concepto, ¿no? Más de 500, menos de 500, en 24 horas. Este paciente no va a vivir 24 horas. Tengo que definirlo en poco tiempo. 1, 2 horas, 3 horas. Yo no tengo 24 horas para juntar orina y ver si tiene menos o más de 500. Y otra cosa, la producción de orina ¿de qué depende? Del peso que tengas. Entonces, un paciente que pesa 120 kilos orinará diferente a un paciente que pesa pues 40 o 50 kilos en volumen. Y a veces no se hace. Tenemos la historia clínica, tenemos el balance hídrico y siempre lo presentamos al paciente cuando hacemos la visita. ¿Cómo orinó? Sí, está bien. ¿Cuánto es su flujo urinario? No sé, no lo he calculado. Entonces, nosotros hacemos nuestro trabajo como corresponde. Siempre que vamos a un paciente crítico, esto, sáquenlo. Va a ayudarles bastante. Y es algo sencillo. Peso, horas, volumen urinario. Fin. Si está menos de 0.5, sabes que es oliguria y que ese paciente potencialmente tiene alguna patología que tienes que investigar y diagnosticar. Y lo que mencionamos, cambio en estado de conciencia, taquimia, taquicardia y también piel fría y llenado capilar lento. La piel marmórea, ¿no? Que todos nos hemos buscado, que hemos visto, ¿no? Ahora, siempre es bueno también que un paciente que tiene ciertos factores de riesgo sea más precavido y siempre esté buscando llenado capilar en mi examen clínico. ¿No? Cuando ya está todo frío, marmóreo, marrón, ya para qué, ¿sabes? Está todo gris, ya para qué, ¿sabes?
No tiene sentido que lo busque, tiene que ser antes de que eso sea evidente. Y como va a haber siempre hipoperfusión, puede haber una acidosis metabólica en un GAP elevado con hiperlactacidemia. De acuerdo a la revisión que ustedes quieran coger o revisar, van a ver que el punto de corte es 1.5 o 2. Lo más aceptado es mayor a 2 milimoles por litro, pero por encima de 1.5 ya se considera patológico, ¿ya? Pues siempre que ustedes revisen al paciente, van a tener a la mano algunos elementos diagnósticos, entre ellos el ácido láctico, que es sumamente importante. Y si hay hiperlactacidemia, aunque no es hipotenso, ese paciente está teniendo signos de hipoperfusión tisular, en el contexto de un paciente, ¿no? Y ese es el resumen y lo que te recomienda esta guía que deberías revisar: oliguria, cambio en el estado de conciencia, trastorno neurológico y cambios en la piel. Son las tres cosas que dicen siempre revísalo, ¿no? Lo resumen eso. Y también recuerden que todo paciente con trastorno neurológico, sea por la causa que sea, está mal, está grave. Paciente viene con trastorno neurológico por una meningitis, grave. Paciente está hipotenso y está con trastorno neurológico, grave. Paciente que de repente tiene un trastorno metabólico, hipoglicemia, hipernatremia, trastorno neurológico, grave. Siempre este va a ser un signo de gravedad para cualquier tipo de patología. Por eso, después de todo lo que hemos explicado, el diagnóstico inicial es clínico, depende de mí. Y para eso lo único que yo requiero es evaluar a mi paciente y conocerlo, pero evaluar la conciencia. Aparte, ¿qué otro de repente elemento diagnóstico básico, sencillo, puntual requiero para ya comenzar a evaluar a mi paciente? Una sonda Foley. Tan sencillo como eso. Taquicárdico, esté ya medio ligúrico, ¿no? Algo me dice que está yendo mal, sonda. No para juntar un examen de orina, una sonda para ver cuánto orina, cuánto es su flujo urinario y calcular a la hora si realmente está con oliguria y darle un tratamiento rápido y oportuno. Entonces algunas medidas son tan sencillas como colocar una sonda Foley y sentarme una hora a acosar al paciente o de repente volver, ¿no? Y ver cuánto orinó y calcular su flujo urinario. A veces no se hace. Bueno, siguiente. Entonces la aproximación diagnóstica es a base de la anamnesis, que puede ser directa o indirecta, no siempre está consciente el paciente, y el examen físico que yo voy a realizar. Y también lo que les digo a todos: siempre que ustedes busquen un paciente y lo van a revisar, ustedes no van a, bueno, si no se toman revisar de pies a cabeza, ¿no? Todo, uno tiene que ser pues malicioso, ¿no? Va a buscar con cierta malicia cosas que quiere encontrar. Por ejemplo, yo sé que el paciente está con neumonía, digamos. Maliciosamente, ¿qué voy a buscarle? Crépitos. Sé que está con neumonía. Maliciosamente, ¿qué le voy a buscar de repente? Tirajes. Porque es lo que me va a decir cómo está mi paciente con respecto a esa enfermedad en particular. Igual, si está chocado o pienso que se está chocando, ¿qué voy a buscar de ese paciente en el examen clínico? Estado neurológico, flujo urinario y cómo está su piel y de repente otros factores adicionales. Exámenes de laboratorio van a depender del tipo de shock. Así de simple. Lo que en teoría el paquetito básico del hospital, hemograma, ¿no? Para ver cómo están los glóbulos rojos, si tiene anemia o no tiene anemia, cómo están las plaquetas, el trastorno hematológico ya de base asociado al shock, ¿no? AGA para ver la acidosis metabólica, electrolitos para ver si hay trastornos del potasio, del sodio, del calcio, dosaje de lactato muy importante, perfil hepático de coagulación para ver la función hepática. En el AGA también vamos a ver los parámetros oxigenatorios, ¿no? Los gases arteriales, tanto el oxígeno y CO2, urea y creatinina para ver la función renal, EKG si pienso que hay un problema cardíaco de fondo, o en todo caso un EKG de base para ver complicaciones a futuro, y una plaquita de tórax. Esto es lo que le llaman la rutina, examen de rutina, pero la rutina no existe. Existe un examen que se pide con una razón, para obtener algún tipo de información, que yo no sé por qué lo pido diferente, pero la rutina no existe. No existe el para descartar, ¿no? O sea, existe mi profesión clínica y el examen que le voy a pedir para confirmar lo que yo estoy pensando. Entonces esos exámenes son los exámenes que vamos a pedir para valorar los diferentes daños en los órganos de esos pacientes. ¿Bien? Aquí un punto aparte del lactato. Como les mencioné, ver las revisiones, y el punto de corte para decir hiperlactacidemia es por encima de 2 milimoles por litro o 2 miliequivalentes por litro.
Por si acaso, acá no participan, acá no están incluidos los pacientes que tienen disfunciones hepáticas u otro tipo de problemas que puedan hacer que el lactato se incremente, ¿no? Es un paciente sin otro tipo de origen de la hiperlactacidemia más que el shock. Pero además del lactato, además de decirte está hipoperfundido, está mal, también te ayuda a que la terapéutica sea un poquito más efectiva. Hay varios estudios, algunos no concluyen gran cosa, otros sí, en los cuales se ha visto que la terapia guiada por los niveles de lactato mejora la sobrevida del paciente y disminuye la mortalidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que el tratamiento inicial se basa en colocarle fluidos y rápidamente determinar qué paciente va a usar noradrenalina. Entonces, si yo le comienzo a colocar fluidos, tengo que ver hasta cuánto le coloco, cuántos litros le voy a colocar, en cuánto tiempo. Y para eso requiero parámetros mucho más efectivos que la PVC y también mucho más fisiológicos. Y el lactato es uno de ellos. Cuando hablamos de dar volumen orientados en lo que son los niveles de lactato, el objetivo es disminuir un 20% el nivel inicial de lactato en las primeras 8 horas. Se supone que hacia este seguimiento los pacientes van mejor. El pronóstico va a depender de varios factores, diferente que una persona que tiene 24 años tenga un shock a que una persona de 68 lo tenga, es distinto. Pero así en líneas generales, la mortalidad es de más o menos 30 al 50% al mes de hospitalizados, y en el caso del shock cardiogénico es un poquito más, ¿no? ¿De qué depende que esto mejore? De varias cosas. ¿Con qué contribuyo yo como profesional? Diagnosticando y tratando a tiempo. Ustedes después van a enfrentar un montón de problemas en la parte pública, que no hay ecografía, que no hay ecocardiografía, que no hay camas en UCI, que no hay nada. Eso ya es un tema aparte. Entonces, si esto pasa en otros países, en nuestro país ya se imaginan cuánto es la mortalidad. Y si yo me equivoco o diagnostico tardíamente, pues va a ser mucho más alta la mortalidad. Por lo tanto, la rapidez con que identifiquemos y tratemos el shock tiene un impacto directo en la mortalidad del paciente. Es sumamente importante. No se debe manejar al paciente solo para mejorar la presión arterial. Eso no está bien, porque hemos visto que hay otros parámetros que tenemos que evaluar, ¿no? Entre ellos el lactato, ¿no? La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y otros más. Y algo importante, aunque a esas alturas de repente ya es obvio, ¿no? Antes había una costumbre. El paciente no orinaba y le ponían furosemida. ¿Por qué no orina? No me interesa. Simplemente yo quiero que bote un par de gotas de orina y se acabó. Entonces el paciente estaba chocado, no orinaba y le metían furo. Y orinaba, pues no, lo poquito que tenía, ¿no? Lo logramos, orinó, ¿no? No, pues. Los diuréticos no van a mejorar la función renal. Lo que van a hacer es disminuir el volumen intravascular y va a ser peor para el paciente. ¿Cuándo utilizo diuréticos en un shock? Cuando he corregido el déficit de volumen. He colocado sus cloruros, ¿no? Sus cristaloides, y de repente el paciente ya está con una sobrecarga de volumen. Ahí le puedo colocar la furosemida. Antes de eso no le voy a colocar porque le voy a hacer daño. Siempre recuerden, una falla renal aguda se corrige según su causa. Y en este caso, la causa es la hipoperfusión tisular. ¿Por qué? Porque tiene menos presión, porque tiene menos volumen. Y ese es el problema. Recuerden que el riñón se lleva más o menos el 25% del gasto cardíaco, que es bastante. Y si hay una disminución, pues el riñón va a ser uno de los primeros en comenzar a fallar. Entonces, datos útiles e importantes: diagnosticar rápido y bien, no plantear la terapéutica solamente en base a la presión, y no pensar que los diuréticos van a mejorar la falla renal en el paciente que está con shock. Los voy a utilizar cuando he corregido el déficit de volumen y cuando de repente el paciente tiene signos de sobrecarga. El tratamiento tiene 4 etapas. Nos vamos a abocar a las 2 primeras. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de shock, uno tiene diferentes líneas de tratamiento. Pero lo primero es que el paciente esté vivo. Entonces, si yo hago mal el primer paso, que es medidas para salvar la vida del paciente, el paciente se va a morir. Si el paciente ya le corregí algunas cositas, pero no puede optimizar su manejo, el paciente se va a morir y jamás va a llegar a esas etapas. Entonces, es muy importante que el paciente reciba un tratamiento temprano, oportuno y correcto. Estas etapas, ¿no? De salvataje, ¿no? Optimización, estabilización y desescalamiento,
tienen también objetivos bien concretos, ¿no? La primera son medidas que hacemos para salvar la vida al paciente. Eso es algo rápido, inmediato, concreto. Y es lo que va a permitir que pasen las dos etapas. Si yo fracaso aquí, y también, ¿de qué depende que esas medidas sean efectivas? Del momento en el cual inicio el tratamiento, de qué tan pronto me di cuenta que el paciente estaba mal y de qué tan pronto le di el tratamiento que le correspondía. Luego, optimizar. En este caso ya uno ya quiere compensar al paciente un poquito más, quiere mejorar el gasto cardíaco, quiere mejorar la resistencia vascular periférica y otros factores adicionales. Luego, una vez que el paciente ya está estabilizado, está optimizado, tengo que estabilizarlo. Y en la estabilización, ya lo que quiero es que el paciente no quede secuelado. Quiero que cuando salga del shock, salga operativo, salga bien, que pueda hacer su vida como todos. Y una vez que ya alcance este punto, voy desescalando etapas. Le coloco menos fluido, le quito vasopresores, le quito inotrópicos, voy sacando cosas. Y se va a su casa. En todo caso pasa a un piso de medicina, ya no la UCI, y luego se va a su casa de alta. Entonces son momentos. Y debo saber qué hacer en cada momento. Porque si yo quiero hacer esto aquí, voy a perder tiempo. Y el paciente también se va a morir. Entonces es importante tener esa secuencia bien metida en la cabeza. Medida de salvataje, optimización, estabilización y luego desescalamiento. Hay una regla que, a pesar de que es bien antigüita, ¿no? Te orienta bastante, ¿no? Y sigue todavía siendo útil para acordarse qué hacer en momentos como estos, ¿no? La regla BIP, ¿no? El BIP, ¿no? B de ventilación, I de infusión de fluidos y B de vasopresores. En ese orden. ¿Por qué? Cuando el paciente está chocado y ya tiene disfunción orgánica y tiene una serie de problemas propios del shock, recuerden que es porque tiene una menor perfusión tisular y tiene menos oxígeno que le llega a las células. Entonces yo tengo necesariamente que darle suplemento de oxígeno para garantizar una saturación de oxígeno mayor al 95% o en todo caso, ¿no?, que el paciente pues no esté cianótico. Y los pacientes chocados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hacen paro cardíaco, hacen paro respiratorio y se mueren. Entonces el primer punto bien importante es determinar, este paciente que está con signos de shock va a requerir suplemento de oxígeno con máscara de Venturi y máscara de reservorio o tengo que intubarlo. Y si lo intubo, ¿va a usar ventilador mecánico, sí o no? Porque si no determinas eso al inicio, tú le puedes meter el fluido, todo lo que tú quieras, se va a morir. Entonces, el primer paso es, está el paciente y defines. Yo ya sé que requiere suplemento de oxígeno, ahora la pregunta es ¿cómo? Cánula, máscara de Venturi, máscara de reservorio o tubo ventilador. Y eso lo tengo que definir yo en ese momento. ¿Cómo lo defino? Si es cianótico, frecuencia respiratoria, si hay tirajes, estado de conciencia. Un paciente que tiene un glauco de 8 con politirajes, frecuencia respiratoria de 45, ¿en cualquier momento se va a agotar? Tubo y ventilador. Eso lo defino en ese momento. Lo otro, una vez que ya terminé la necesidad de intubación y ventilación mecánica, el siguiente paso es la infusión de fluidos. Ahí hay algunas preguntas que contestar. ¿Qué fluido? ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto le coloco? ¿No? Y vamos a verlas después. Y finalmente, si es que esto no es suficiente, los vasopresores. Recuerden que si un paciente yo le coloco noradrenalina, pero previamente no le he corregido el déficit de volumen, no sirve para nada. Tienes que haber colocado el reto de volumen y luego tienes que colocarle su vasopresor. Entonces esto me ayuda a determinar qué hacer de manera mecánica. Ventilación, infusión de fluidos, vasopresores, ¿no? VIP. Bien, vamos a hablar de lo que es la fluidoterapia, ¿no?, en el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué a todos los pacientes que tienen shock les falta volumen? Si no sangró, si de repente no tuvo diarrea, no tuvo vómitos, ¿por qué les falta volumen? Sencillamente porque dentro de lo que es el endotelio tenemos lo que se llama el glucocálix. Este glucocálix contiene péptidoglicano y este péptidoglicano genera una presión oncótica. Entonces, tenemos siempre en la cabeza el concepto, ¿no? ¿Por qué hay edemas? ¿Por qué hay menos presión oncótica o más presión hidrostática? ¿No? Frank Starr. Pero hay otro elemento importante, que es esta membranita de péptidoglicano, que cuando estoy con shock, pues se destruye.
y al destruirse, entonces ya no cumple su función y disminuye de forma importante la presión oncótica a nivel endotelial. ¿Y qué ocurre? Comienza a haber una extravasación y se forma un tercer espacio, que de repente no es grosero como un nefrótico pues con edemas gigantes, pero eso existe, es real. Y este paciente tiene un déficit de volumen intravascular. Entonces el paciente, cuando comienza con esa secuencia de daños en los órganos, con esta secuencia de daño celular, a nivel endotelial tiene una destrucción de este glucocálix, lo que genera una extravasación a nivel capilar y disminución del volumen intravascular efectivo. Por lo tanto, cualquiera sea la causa del shock, el paciente, por lo general, al inicio, ¿qué cosa requiere? Volumen, ¿no? Hay que hidratar. Estas son las 4 preguntas que debo responder, ¿no? El tipo de fluido, el volumen, cuáles son los objetivos terapéuticos y cuáles son los rangos de seguridad, hasta cuándo le voy a colocar este volumen. La primera pregunta, el tipo de fluido, hasta hace unos 4 o 5 años todavía de repente habían ciertas dudas con respecto a qué tipo de fluido colocarle. Eso en realidad ya pasó al olvido. Ahora sabemos que los cristaloides son la mejor opción. El volumen va a depender del paciente, de qué tipo de shock tenga el paciente y de cuáles sean las características de tu paciente. Normalmente se va a colocar entre 300 a 500 mililitros en 30 minutos, pero en los casos de shock hemorrágico puede ser tan grande como colocarle 2 litros así en bol. Por eso depende del paciente, pero eso es lo que se acepta como la etapa inicial. Ahora recuerden que la mayoría de los pacientes van a estar en tratamiento por unas 3 o 6 horas, lo que significa que en el acumulado van a recibir más o menos entre 2, 3 hasta 5 litros para ver que respondan a fluidos. Los objetivos terapéuticos. Antes solamente se decía PVC, nada más. Mire, la PVC, ¿está bien? Ya, chévere, está bien, no pasa nada, estamos bien. No, la PVC, vamos a ver después, no es tan útil para valorar la cantidad de volumen intravascular. Y en la actualidad ninguna guía de manejo te recomienda utilizar solamente PVC para controlar el éxito de tu terapia. Te dice, fíjate la frecuencia cardíaca, fíjate el flujo urinario, o en su defecto, evalúa el gasto cardíaco a través de una ecocardiografía. Y se prefieren las técnicas no invasivas frente a las invasivas. Rango de seguridad. El paciente va a recibir volumen mientras que siga con oliguria, mientras que siga con la hipotensión, mientras siga taquicárdico. Pero ¿dónde paro la mano? Cuando comienza a hacer edema pulmonar. En ese momento, ¿qué le voy a colocar? Porque aún requiero hidratarlo y su riñón de repente ya funciona un poquito mejor. Furo. Ya lo hidraté, ya le corregí todo el déficit de volumen y le puedo colocar la furo. Ahí sí. Entonces, si llego a este punto, tengo alternativas también. ¿Ya? Siguiente. Este es un metaanálisis, ¿no? Para ver si los coloides eran más efectivos que los cristaloides, ¿no? En lo que era la mortalidad y la sobrevida de los pacientes. Bien. Se revisaron un montón de estudios, eran como 50 y tantos, y no hubieron pruebas, ensayos controlados, aleatorios, ¿no? De que la reacción con coloides reduzca el riesgo de muerte en comparación con los cristaloides. Ese metaanálisis fue hecho en pacientes con traumatismos, quedaduras y pacientes críticamente enfermos. A unos les colocaban coloides, a otros les colocaban cristaloides. Y no se vio ninguna diferencia. Este elemento, el almidón hidroxietilo, podía aumentar la mortalidad y no se recomienda su uso ya nunca más. Siguiente. Y como los coloides no se asocian con una mejoría en la supervivencia y son constantemente más caros, y también son más difíciles también de obtener en una emergencia, es difícil justificar su uso en la práctica clínica cotidiana. Eso es lo que concluye ese metaanálisis, que es del año 2013, ¿no? Entonces tú tienes un paciente, no te hagas problemas, cloruro, simple y concreto, cloruro, está bien. No tienes por qué pensar en, 2 cloruros, una albúmina, 2 cloruros, una poligelina, no, cloruro, así de simple. Siguiente. Hicieron otro estudio, otro metaanálisis. Fluidoterapia en sepsis. Y el objetivo era lo mismo, ¿no? Siguiente. Y entre los pacientes con sepsis, ¿no? La reanimación equilibrada con cristaloides o albúmina, en comparación con otros fluidos, parece estar asociado con una reducción de la mortalidad.
En estos, en los pacientes con sepsis, incluso darle cloruro es mejor que darle coloides. Y eso sí, acá también ponen albúmina, pero ya en todo el texto te ponen el parche, ¿no? Te dicen, por si acaso, no recomendamos dar albúmina, recomendamos dar albúmina en algunos casos, y te dicen cuáles son concretos, ¿no? Y siempre como primera medida, todos van a arrancar con cristaloides, con cloruro, ¿ya? Por si acaso. Entonces, pensar en de repente darle poligelina a esas alturas es relativo, eso no tiene ningún fundamento en la actualidad. Siguiente. Y luego también, ¿no? El otro punto, ¿cómo utilizar el paciente? Le estoy colocando el cloruro, ¿hasta cuánto le voy a colocar? Y acá viene el otro mito que se cae, ¿no? Si la presión venosa central ayuda a predecir la respuesta a la fluidoterapia. Siguiente. También es otro metaanálisis, ¿no? Y en esta revisión sistemática, ¿no?, demostró una muy mala relación entre la PVC y el volumen sanguíneo, y así como la incapacidad de la presión venosa central y los cambios en la PVC para predecir la respuesta hemodinámica a la fluidoterapia. Acá se hicieron una serie de pruebas y se vieron que habían varios factores involucrados en que el catéter sea efectivo, desde cómo lo colocaba hasta si el paciente tenía problemas cardiovasculares previos, y hacía muy lábil el tener ese dato así crudo, solo, y decir, ah, ya, con esto puedo controlar al paciente. Y te recomiendan que no se debe utilizar para tomar decisiones de forma aislada. Ojo con esa palabra, de forma aislada, ¿ya? Entonces, el paciente le vas a colocar su CBC, está bien. Por ahí le vas a colocar inotrópicos, por ahí le vas a colocar volumen, está bien. Pero solamente la PVC solita no te sirve para decir, ah, ya, le coloco más o le coloco menos. Eso es lo que dice ese artículo, ¿ya? Por si acaso. Siguiente. Y otra más. Siguiente. Siguiente. Y acá le ponen que la PVC careció globalmente de utilidad predictiva y también careció de correlación aceptable con la mejora de la función cardíaca. Ahí te dicen también la población en la cual se hizo el trabajo. Entonces, en la actualidad, la PVC solita no te dice gran cosa. Tienes que tomar tu PVC, tu respuesta de tu riñón, tu flujo urinario, tienes que tomar también en cuenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, una serie de cosas para que tú digas, este paciente está yendo bien o está yendo mal. Lactato, son varios elementos de juicio. Siguiente. No hay datos que apoyen en la práctica generalizada el uso de la presión venosa central para guiar la terapia de fluidos, ¿no? No de forma aislada. Entonces, el paciente primero es diagnosticado, es catalogado y se inicia el tratamiento. Y el tratamiento depende de varios factores que hemos visto a lo largo de la charla. ¿Quién determina hasta cuándo le colocas? El médico tratante. Ninguna guía te va a decir qué hacer. Ninguna guía es así, pues, un librito así, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Lo lograste, no. Depende de tu experiencia y de tu manejo. Y eso es lo que a veces las personas no entienden. Las personas piensan que todo está ahí, ¿no? Hablas Wikipedia y ya eres médico, no. Esa experiencia es manejo y son decisiones. Las decisiones que ustedes van a tomar pueden ser buenas o pueden ser malas. Se espera que sean buenas, ¿no? Y que también ustedes aprendan de las decisiones que toman y las asuman como tales, ¿no? Ese es un consenso que ha salido, ¿no?, en el 2014 también, de la Sociedad Europea de Medicina Crítica, y les he colocado acá algunos de los puntos más relevantes, ¿no? Son como 48 puntos me parece, pero esos son los más importantes. Primero, que dice que ellos recomiendan buscar un objetivo de presión arterial individualizado para cada tipo de paciente. O sea, no te dicen a todos por igual, no, te dicen evalúa a tu paciente y tú determina con tu experiencia, con tu criterio, hasta cuánto le vas a dar la presión. Es tu responsabilidad. Individualizado. Recomiendan que el objetivo inicial, así, sea una presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio, una presión arterial media, ¿no?, mayor a 65. Y sugieren dos tipos de pacientes, ¿no? El paciente que tiene sangrado, ¿no?, y el paciente que tiene historia de hipertensión, en los cuales ellos proponen unos parámetros un poquito, ¿no?, diferentes al resto, por el tipo de paciente. Además de eso, dice que ellos recomiendan, ¿no?, no recomiendan usar valores o medidas como la presión venosa central o la presión de oclusión de la arteria pulmonar para poder valorar
la función cardíaca y la mejoría de los fluidos. Acá dice, no recomiendan tomar esto como dato aislado, sino de forma conjunta. Y ahí están los niveles de evidencia. Además de eso, dice que no recomiendan el uso rutinario del SWAT-MAS, del catéter para medir la presión arterial pulmonar. No, solamente en algunos pacientes, ¿no?, que después los explican, ¿no? Y sugieren colocarle justamente a los pacientes que tienen shock refractario del SWAT-MAS. Al resto, no. Entonces, ¿en qué se basa tu tratamiento inicial? Diagnóstico, identificación del paciente, catalogas el grupo de qué tipo de shock es y determinas el tratamiento. ¿Qué le vas a colocar? Una sonda Foley y, si estás en un hospital, su CBC. ¿Su CBC para qué? Para que por ahí le coloques el fluido, para que por ahí le coloques, si es que es necesario, su noradrenalina, y para que tengas un parámetro más, pero no el único, para ver el éxito de tu terapia con fluidos. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué pasa cuando ya le metí los fluidos al paciente y no ha mejorado? Entonces ahí también determino, este paciente va a usar vasopresores. Antes decían dopamina, noradrenalina, no. La primera elección es norepinefrina o noradrenalina, como quieran llamarlo. Esa es la primera elección. ¿Por qué? Porque tiene propiedades alfa-adrenérgicas y tiene también una modesta actividad beta-adrenérgica, lo cual ayuda a mantener también el gasto cardíaco. Entonces tienes en este medicamento dos características importantes. Una, que es vasoconstrictor, mejorando, ¿no?, la resistencia vascular periférica, y además de eso, mejora discretamente la contracción miocárdica, mejorando el efecto de la bomba, ¿no? Por eso ese es el medicamento de elección. La dosis habitual, la que ven ahí, pero eso va a depender. Cuando ya ustedes también alguna vez manejen dopamina, o en este caso noradrenalina, se titula. ¿Con qué? Con la presión arterial media. Le va bajando, le va subiendo, le va bajando, le va subiendo. Hasta ahí es la parte que corresponde con el tratamiento inicial y el tratamiento para optimizar el paciente. Las dos primeras etapas. El resto depende de qué tipo de patología tenga tu paciente. Si es un shock cardiogénico, le das manejo del infarto. Si de repente es un shock por sangrado, le vas a colocar volumen sanguíneo, más volumen, eso ya depende. Entonces, esta es la primera etapa, y es lo que usted tiene que definir al toque. El paciente llega al paciente, lo intubo o no lo intubo, ventilación mecánica, no ventilación mecánica. Siguiente, le meto fluidos, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto? Y lo tercero, ya le coloqué fluidos, ahora que me toca, vasopresores. Esto con qué se coloca, bomba de infusión. Eso con qué se monitoriza, con monitor cardíaco. Estos pacientes que llegan en este punto de aquí, van a tener que ir a la UCI, van a tener que ir a un hospital nacional. Y ustedes, si trabajan en el primer nivel de atención, no van a poder hacer nada por ese paciente. Van a poder hacerlo inicial, está bien. Van a hacer todo lo que ustedes puedan, pero tienen también que saber cuándo referir al paciente, para que no cometan errores. Siguiente. Vamos brevemente nomás a ver esto, que es el shock séptico puntual nomás. En el shock séptico, hablamos de una sepsis asociada a una hipotensión que no mejora a pesar de la reanimación inicial con fluidos. En un paciente que tiene sepsis severa, ¿cuánto le coloco de fluidos? 30 miligramos por kilo, ¿no? Y eso le coloco en más o menos una media hora, ¿no? Y luego veo su respuesta. Si después de haberle colocado los fluidos el paciente no ha mejorado, ese paciente está entrando en un shock séptico. Esa es la definición. Y como siempre, ¿cuál es la primera opción? El cloruro, ¿no? Cloruro común y silvestre. Esto es una tablita resumen de lo que se debe hacer al inicio del paciente con shock séptico y con sepsis severa, ¿no? Hay un artículo que se llama Sobreviviendo a la sepsis, ¿no?, en el cual ya te indican qué hacer, ¿no? La reanimación inicial, dice reanimación protocolarizada, dice, ¿no? Y cuando tienen pacientes con hipotensión tisular inducida por sepsis definida como hipotensión persistente luego de sobrecarga líquida inicial. ¿Cuánto le colocábamos al inicio? 30 miligramos por kilo. O un lactato mayor de 4. Los objetivos durante las primeras 6 horas, una PVC entre 8 y 12, una PAM mayor a 75, diuresis mayor a 0.5 kilogramos por hora y una saturación venosa central de 70 para arriba o saturación de oxígeno venosa mixta mayor de 65%. Y en pacientes con niveles de lactato, la reanimación está destinada a normalizar ese lactato. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta el momento, lo dicen así puntual. Evalúa a tu paciente con esos parámetros. Con todos, no solamente con uno. Siguiente. Y este es ya lo más resumido, ¿no?
pasos que se hacen antes de las 3 horas y en el lapso de las 6 horas, ¿no? Para un paciente con shock séptico, que es el tipo de shock que ustedes van a ver con más frecuencia. Pero también recuerden eso, el paciente que tiene sepsis es raro que se choque de un día para otro. No es que el señor Juan estaba bien hoy día a las 6 de la tarde y mañana a las 8 está mal. A veces uno demora en la evaluación o se le pasan datos y luego ya ve lo grosero. Por ejemplo, el señor Juan estaba taquicárdico, no me di cuenta. Su flujo urinario era 0.74, no me di cuenta. Para mí era normal. Al día siguiente su flujo era 0.55, no me di cuenta. Y después ya veo que no orina. Ahí me doy cuenta. Les recuerden que el shock séptico, hay casos extremos, raros, donde que sí es brutal. Se agarra de un día para otro. Pero no siempre ocurre así. Normalmente sigue una evolución. Y si uno ve bien al paciente, entonces debería de no tener tantos desenlaces tristes, ¿no? A veces hay mala suerte, viene una bacteria que es recontra resistente, puede hacer. Pero siempre la evaluación es importante. Entonces, de esta charla, los conceptos importantes son que el diagnóstico inicial es clínico, que la decisión es del que lo maneja y basada en elementos sencillos. Y las medidas invasivas que te ayudan a determinar todos esos parámetros en tu paciente, ¿cuáles son? CBC y tu sonda Foley. Y saber cuándo hidratar, hasta cuándo hidratarlo y sobre todo también cuándo referirlo. Bien. Bueno, eso sería todo.